Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Lucía Niño Castillo, curso la materia de anestesiología en la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En este video vamos a hablar sobre lo que hemos visto en el curso de anestesiología, que son las técnicas que vamos a realizar en nuestras clínicas, con nuestros pacientes. Y bueno, primero hay que aclarar que estas técnicas onorales sí se clasifican en dos tipos: la maxilar superior y la maxilar inferior. Como técnicas de maxilar superior tenemos la técnica dentaria anterior, técnica dentaria media, técnica dentaria posterior, la técnica palatina anterior, técnica palatina media, técnica palatina posterior, técnica infraorbitaria y técnica regional superior. Bueno, como primera técnica vamos a hablar de la técnica dentaria anterior, que esta técnica bloquea el nervio dentario anterior, esto es en la rama superior, con una colateral del nervio infraorbitario. Este nervio en su recorrido puede relacionarse al nervio nasopalatino o esfenopalatino, por eso es muy común que, para aplicar esta técnica se pone a un lado del frenillo del labio superior, entre el central y el lateral, siempre un ladito del frenillo, esto para que no vaya a afectar el frenillo. La técnica es en fondo de saco, el bisel va hacia el hueso, se infiltran dos cuartos de anestesia, y estas técnicas se utilizan para operatoria, para periodoncia o para exodoncia. Una técnica de reforzamiento de ella puede ser la técnica regional superior o la dentaria media. Ahora vamos a hablar de la técnica dentaria media. Esta bloquea el plexo dentario medio o nervio dentario medio. Dicho nervio existe solamente si se da una anastomosis del nervio alveolar superior. Para realizar la técnica se hace una punción en el fondo del saco sobre una línea imaginaria que vamos a trazar sobre las piezas 1-3 o 1-4, o ya sea 2-3 o 2-4. El bisel va a ir hacia el hueso y se introduce 2 cuartos de aguja. Las estructuras que se bloquean, ya como mencionamos, son las piezas 1-4, 1-5 o 2-4 o 2-5, o raíces mesiovestibulares de piezas 1-6 y 2-6. Técnicas de reforzamiento: tenemos la técnica infraorbitaria, la regional superior, la palatina posterior, dentaria posterior y dentaria anterior. Ahora hablaremos de la técnica dentaria posterior, que esta técnica lo que va a hacer es bloquear el nervio dentario posterior, que es una colateral del nervio maxilar superior. Da inervación a estructuras como fosa pterigomaxilar, y la técnica se realiza haciendo la punción en el fondo del saco entre la raíz del 1-6, 2-6 y 1-5 y 2-5. Igualmente se introduce 1 cuarto de aguja. Y las técnicas de reforzamiento son técnicas dentaria media, la dentaria posterior y la regional superior. Esta técnica se utiliza para operatoria, ya que nos auxilia en preparaciones clase 1, clase 2 o clase 5, en exodoncia y en coronas, ya que nos ayuda en el corte de la corona propiamente. La técnica palatina anterior, esta técnica lo que bloquea es el nervio esfenopalatino interno o nasopalatino. Esta es una rama colateral constante del nervio maxilar superior. La técnica se va a realizar con la punción realizada al lado de las papillas gingivales, entre los dientes centrales en la parte posterior, y se introduce solamente el bisel. Se debe observar una zona isquémica para saber que ya se realizó correctamente la infiltración del analgésico. Estas técnicas palatinas se deben tener con cuidado por la concentración que se maneja, y ya que se puede presentar una necrosis o la necrosis de la mucosidad del paladar. Es importante mencionar también que ya que estamos anestesiando el paladar duro, es muy probable que esté muy duro, entonces se necesita un poquito más de fuerza. En estas técnicas, para una técnica de reforzamiento, vamos a tener la técnica infraorbitaria, la técnica gingival o papilar, la técnica intreseptal,
La técnica palatina media, esta bloquea el nervio palatino medio, que esta es una terminal del palatino medio y es constante colateral del esfenopalatino. Las técnicas palatinas son de primera elección para reforzar los dentarias o los alveolos superiores, y bueno, la técnica se realiza haciendo la punción en el área media, ya sea en premolares, y se introduce únicamente el bisel y la ranura queda viendo hacia el paladar y el bisel hacia abajo. Para que la zona esté realmente anestesiada y saber que el analgésico llegó, debemos observar una zona isquémica, y gracias a las técnicas de reforzamiento, solamente estas las vamos a realizar en endodoncias, la técnica gingivalo-papilar, la técnica interceptar, y estas técnicas palatinas se deben de tener cuidado por la concentración que se maneja. La técnica palatina posterior, esta es una técnica que bloquea el nervio palatino anterior. Es una rama terminal de la colateral constante del nervio maxilar superior del trigémino. Entonces, el nervio palatino anterior emerge la cantidad oral a través del conducto palatino posterior. Y la técnica se realiza haciendo la punción, tomando en referencia el ápice de las piezas 1.6, 1.7 y 2.6 y 2.7, dependiendo del área donde se vaya a trabajar. Si existiera la tercera molar, se hace entre la segunda y la tercera molar. La técnica regional superior, directa o indirecta, es una técnica muy importante que se realiza en la hora de trabajar, ya que con esta técnica buscamos que el anestésico haga contacto con el ganglio de Meckel. Esta lo que hace es bloquear los 2 tercios posteriores del tercio alveolar del maxilar superior. Esta técnica son dos diferentes, que la manera indirecta se va a realizar con la aguja con un doblez, con un ángulo de 90 grados, y el bisel queda hacia la hendidura de la fosa pterigomaxilar y ranura hacia tejidos blandos de la cara. La manera directa es la aguja sin doblez y va directo hacia el ganglio, ya que no se llega directamente al ganglio, simplemente es acercarse un poco y tener la anestesia cerca del ganglio. Con esta técnica se bloquean las piezas posteriores, hasta algunas ocasiones se llega a anestesiar las piezas 1.4 o 2.4, dependiendo de donde se haya colocado la anestesia. Técnicas de reforzamiento, esta técnica se utiliza la infraorbitaria para anestesiar el tercio anterior del proceso alveolar, y se utiliza especialmente en operatorias, ya que nos ayuda en clases 1, clases 2, clases 5 y en ocasiones en exodoncia, ya que nos ayuda a las extracciones. La técnica infraorbitaria, esta técnica es muy importante, pero también es de muy alto riesgo, ya que esta bloquea el nervio infraorbitario, y este nervio recibe su nombre al salir de la fosa pterigomaxilar. La técnica para realizar esta técnica se realiza con la punción, que es a la altura del lateral y canino que se vaya a trabajar, ya sea el 1.3 o 2.3. Para esta técnica se va a introducir 3/4 de la aguja y el bisel va a ir paralelo hacia la ranura del tejido. Las estructuras que se van a bloquear es el tercio anterior del proceso alveolar del cuadrante 1 y 2. Y esta técnica se utiliza únicamente con pacientes que tengan un quiste, un absceso, pacientes que tengan trisomía 21 y pacientes pediátricos. Con esta técnica se bloquean gran parte del tercio bucal y medio del nervio maxilar superior. Ahora vamos a hablar de las técnicas de bloqueos propios para maxilar inferior. Estas técnicas son 4 propiamente: mentoniana, bucal, miloioidea y regional inferior, ya sea de 3 pasos o de 1 paso. La técnica mentoniana, esta técnica es muy importante en el área odontológica, ya que esta técnica va a anestesiar el nervio mentoniano y el nervio mentoniano sale por el agujero propiamente dicho. Esta técnica se utiliza para trabajar exclusivamente en piezas 3.4 y 3.5 o 4.4 y 4.5. La técnica se realiza en fondo de saco, en una línea imaginaria entre los premolares
y se va a introducir 2 cuartos de aguja y 2 cuartos del anestésico. Las técnicas de reforzamiento se utiliza la técnica alveolar, la técnica amiloidoidea y bueno, las estructuras guía que podemos tomar al momento de hacer la técnica es el agujero mentoniano. Para la técnica regional inferior o troncular inferior de 3 pasos es una técnica de primera elección para bloquear los nervios, ya el nervio bucal, el dentario inferior y el lingual. La porción externa de la rama ascendente de la pared interna de la rama espinal de Sphinx está constituido por el borde anterior del músculo bocinador y de la cresta bicinatriz y la porción interna del ligamento periodontal. Esta técnica nos ayuda a anestesiar las piezas 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8 o 4-4, 4-5, 4-6, 4-7 y 4-8. También nos ayuda a anestesiar la mucosa del carrillo y los bordes laterales de la lengua dependiendo del cuadrante del cual se vaya a anestesiar. Para la técnica de un paso se va a palpar con la yema del dedo el trígono retromolar, que es el espacio retromolar, y con esta técnica se va a utilizar una aguja corta. Para colocar la jeringa y que vaya directo, se va a colocar la jeringa en las caras oclusales de los premolares del cuadrante opuesto del cual se vaya a anestesiar. Y para la técnica, para el segundo paso, vamos a mover la aguja lentamente, quedando paralelo hacia las caras oclusales del cuadrante que vayamos a realizar, y se pide al paciente que si puede cerrar un poco la boca, esto para evitar lastimar el ligamento. El nervio bloqueado en este segundo paso es el dentario inferior, y en el tercer paso se retira la aguja un cuarto y giramos nuevamente a las caras oclusales de molares del cuadrante opuesto del cual se vaya a anestesiar. Igual vamos a infiltrar 2 cuartos de aguja y en el nervio que vamos a anestesiar es el nervio lingual. Para realizar la técnica regional inferior de un paso, primero vamos a palpar el trígono retromolar. Después vamos a posicionarnos con la aguja en las caras oclusales de los cuadrantes a anestesiar. Vamos a insertar 2 cuartos de aguja y posteriormente vamos a insertar los 2 cuartos de anestésico, y el nervio que se va a anestesiar es el nervio dentario inferior. La técnica bucal, que se anestesia el nervio sensitivo, se necesita identificar primero el conducto de Stenone para evitar dañar este conducto. Vamos a utilizar una aguja larga de inervación de tipo sensorial, la mucosa del carrillo. Esto se utiliza en cuadrante 1 o 2 a la altura de las piezas 1.6 o 1.7, 2.6 y 2.7, y 2 o 3 milímetros abajo o a un lado del conducto de realizar la punción. Para realizar la técnica amiloidoidea vamos a bloquear la rama colateral, que es dentario inferior. Lleva inervación al músculo milioideo y al vientre anterior del músculo digástrico. Para realizar la técnica se realiza la punción a realizar en la cara interna de los cuadrantes 3 y cuadrantes 4, en el fondo de saco a la altura de los premolares por parte lingual, y solo se va a utilizar la ranura y el bisel, y vamos a administrar hasta visualizar una zona isquémica en el área. Con esta técnica se va a ver anestesiado la mitad del labio hasta la comisura labial. Las técnicas especializadas, la técnica intraseptal o intraligamentosa, que esto va a bloquear las fibras del ligamento interdental. La ranura hacia la raíz solo se inserta el bisel, y estas auxiliares especialmente para endodoncias. La técnica intrapulpar se bloquea directamente hacia la pulpa y se inserta la aguja directamente a la cámara pulpar y se bloquea el nervio. Normalmente esta técnica se utiliza ya cuando la pulpa no esté vital, ya que si no causaría un dolor. Para la técnica submucosa, esta técnica consiste en llevar la aguja por debajo de la mucosa bucal, ya sea en el fondo del saco. La técnica supraperióstica consiste en llevar la aguja a lo más próximo a la superficie del hueso
pero sin hacer contacto con él. La técnica intrapapilar o gingival se bloquea el margen gingival y nos ayuda a poder realizar el aislamiento absoluto para la colocación de grapas en operatorio dental. También hablaremos de otras técnicas que no normalmente se utilizan para anestesiar ni nada de eso. Estas normalmente las utilizamos en un dado caso de urgencia o algún momento específico ya en la consulta. La técnica intravenosa es una terapia intravenosa o es la administración de sustancias líquidas directamente en una vena. Para realizar esta vamos a colocar un torniquete ya sea a la altura del bíceps para que se salte la vena en la cual vamos a pinchar. Una vez ya colocada la vena, vamos a limpiar la zona con un poquito de alcohol. Hacemos la punción de la vena ya localizada con la jeringa a un ángulo de 25 grados con la ranura hacia arriba y aspiramos para seguir de estar en la vena y así comenzamos a infiltrar el contenido que se vaya a utilizar. Después salimos, igual colocamos un poquito de algodón con alcohol y pedimos al paciente que doble el brazo para evitar que siga una hemorragia o algo así. La intramuscular, esta vía de administración, se usa únicamente en ámbitos de urgencia, como por ejemplo cuando un paciente cae en un shock anafiláctico o presenta una hipersensibilidad. De manera directa vamos a penetrar directamente al torrente sanguíneo. De esto se utiliza la aguja que debe de estar en 90 grados, ya sea recta, para penetrar directamente al músculo. Y para realizar esta técnica vamos a limpiar primero igual la zona con ya sea alcohol. Se va a dividir el glúteo en 4 partes y se puede sostener la jeringa como un dardo y darle un impulso, ya que para hacer la punción hay que tomar en cuenta que esta zona es muy dura y una vez dentro de la aguja pulsamos el émbolo infiltrando el líquido. Salimos con cuidado y colocamos un algodón con alcohol para limpiar también la zona que se trabajó. Para esta clínica hay que recordar que hay que pasar por diferentes etapas de la piel hasta llegar al músculo. Por eso es muy importante la fuerza con la que vamos a hacer la punción. Para la técnica de lavado de manos, primero vamos a enjuagarnos un poco las manos. Después vamos a tomar un poco de jabón líquido y vamos a frotar las palmas de las manos durante 10 segundos. Después, con el jabón que tengamos en las manos, la vamos a frotar en la parte superior de la mano y hacemos lo mismo de la siguiente mano. Después vamos a lavar entre los dedos, igual hacemos lo mismo con la siguiente, haciendo esta posición como un puño. Vamos a lavar con los dedos de esto, vamos a lavar la palma de las manos, igual en la siguiente. Y para lavar el pulgar con esta parte de la mano hacemos movimientos circulares, igual en el otro. Ya que toda la mano esté enjabonada y lista, vamos a proseguir a enjuagarnos la mano. Ya que esté lavada, vamos a secar las manos primero sacudiéndolas y posteriormente utilizando una toallita, de preferencia que sea una toalla desechable, y así es como se concluye el lavado de manos.